porque este domingo que viene, que será el último domingo del tiempo ordinario, vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey del universo. Y entonces conviene una y otra vez volver sobre el reino de Dios. Hemos comentado algunas cosas en otros jueves, porque Jesús empieza anunciando, inicia su vida pública, anunciando que el reino de Dios está cerca. Dice San Marcos y también San Mateo esta enseñanza. Marcos dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean. Y también San Mateo nos dice palabras similares a las de Marcos. Dice San Mateo capítulo 4. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias. Y varias cosas a mencionar y a repetir tal vez, pero necesariamente. Ambos hablan del reino como el evangelio del reino. Es decir, el reino es buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Pero buena noticia no en el sentido, diríamos, de una noticia exógena, sino de una nueva realidad, de una nueva situación para la humanidad y para cada criatura humana. Y hemos comentado además en otra ocasión, y lo voy a repetir, que cuando se habla del reino, a lo largo de los años se han tenido tres aproximaciones entre los padres de la iglesia, entre los primeros doctores de la iglesia, y la expresión reino de Dios se traducía, y Orígenes es uno de ellos, que dice que el reino de Dios es auto-basilea. Eso, basilea significa reino. Es decir, Jesucristo es el reino. En Jesucristo se cumple el reino. Pero también la otra expresión no contradictoria, que el reino de Dios esté en nosotros. Y la otra es que en la iglesia se manifiesta el reino de Dios. Entonces, cuando se habla del reino y de Jesucristo Rey, estamos hablando de la totalidad de la revelación. Y en el Evangelio según San Juan, como lo veíamos el año pasado en la solemnidad de Cristo Rey, se nos refiere este pasaje del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Es el diálogo entre Jesús y Pilato. Cuando está Pilato ante Jesús, Pilato lo va a interrogar y le va a preguntar, Pilato, si es que él es el rey de los judíos. Y Jesús le va a decir, eso tú lo has pensado, eso te lo han dicho. Pilato dirá, ¿acaso soy yo judío? Y entonces vuelve a preguntar Pilato, ¿eres rey? Y Jesús le va a decir, sí, yo soy rey. Para esto he nacido, para ser rey y dar testimonio de la verdad. Es decir, en San Juan, el reino tiene que ver con la verdad. Y la verdad de quién es Dios y la verdad de quién es el ser humano. Pero este domingo nosotros vamos a escuchar el pasaje que corresponde al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43, que muestra a Jesús en la cruz. Y Jesús está crucificado con otros dos personajes. Y ante Jesús se burlan de Jesús. Se burlan, incluido uno de los crucificados, que le va a decir, si eres tú rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo decían los que se burlaban. Y en la cruz había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores le decía, tú no eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba y le decía, nosotros merecemos este castigo, este es inocente. Y entonces le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, el crucificado, junto con Jesús, uno de los crucificados, lo reconoce en la cruz como rey. Pilato había puesto esa inscripción un tanto, diríamos, burlesca hacia las autoridades judías en tres idiomas, en latín, en arameo y en griego.
Es más, se nos dice que las autoridades pidieron que se retire ese letrero. Pilato dirá, lo escrito, escrito está. Y entonces vemos cómo Jesús, como nos decía también en la parábola, no es acogido como rey,